Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad orientadora número 14 de farmacología clínica. En la actividad anterior estudiamos varios grupos farmacológicos que modifican las funciones del sistema endocrino metabólico y tienen utilidad en el tratamiento de diversas afecciones endocrinas, como el hipo e hipertiroidismo, la insuficiencia suprarrenal o el hipogonadismo, y enfermedades no endocrinas como las alérgicas, enfermedades reumáticas, el síndrome nefrótico o el cáncer de próstata o de mama. Durante esta semana estudiaremos los medicamentos empleados en el tratamiento de la sepsis urinaria y los criterios para la utilización de fármacos en la insuficiencia renal. Los objetivos de este tema son explicar el uso de los antimicrobianos en la sepsis urinaria a través de su espectro de acción, principal mecanismo de acción, características farmacocinéticas, efectos indeseables e interacciones medicamentosas. Explicar el uso de fármacos en la insuficiencia renal a partir de los criterios de utilización de fármacos en esta enfermedad. La infección del tracto urinario es un problema común en la práctica médica diaria, más frecuente en la mujer que en el hombre, aunque antes de los 6 meses y a partir de los 70 años es tan frecuente en uno como en otro sexo. La E. coli es el agente patógeno identificado con más frecuencia, causante de cerca del 80% de las infecciones de las vías urinarias superiores e inferiores. El Staphylococcus saprophyticus ocupa el segundo lugar como inductor de estas infecciones. Otros microorganismos frecuentes son la Klebsiella pneumoniae y el Proteus mirabilis. Se estima que el 95% de las infecciones agudas no complicadas que se presentan en la comunidad son producidas por E. coli, Proteus, Klebsiella y especies de enterococos, y se obtiene una respuesta terapéutica efectiva cuando se prescriben antimicrobianos por vía oral. Las infecciones nosocomiales se producen por microorganismos más resistentes y requieren del empleo de antimicrobianos por vía parenteral. Para seleccionar el tratamiento antimicrobiano en una infección urinaria es necesario considerar si la infección es complicada o no complicada, espectro de actividad de los antimicrobianos frente a los microorganismos probables, concentraciones que alcanza el antimicrobiano en la orina, efectos adversos de los antimicrobianos, antecedentes de hipersensibilidad del paciente, efecto de los antimicrobianos sobre la flora vaginal o intestinal que predisponen a la aparición de sepsis urinarias recurrentes.
Teniendo en cuenta los microorganismos más frecuentes en la infección del tracto urinario, los antimicrobianos más empleados son sulfas absorbibles, fluorquinolonas, antisépticos urinarios y otros como beta-lactámicos asociados a inhibidores de las beta-lactamasas, aminoglucósidos y glucopéptidos. A continuación, orientaremos el estudio de las sulfas y antisépticos urinarios. Te recomendamos revises las características farmacológicas de otros fármacos citados que fueron estudiados en el tema 1 de nuestra asignatura. Las sulfamidas significaron un avance importante en la quimioterapia de las enfermedades infecciosas. El descubrimiento de las mismas en 1932 tiene su origen a partir del Prontosil, un colorante que contiene el grupo sulfonamida. Inicialmente se evidenció la efectividad de las sulfonamidas en infecciones estreptocóccicas y posteriormente en infecciones puerperales y meningocóccicas. El advenimiento de los antibióticos motivó que declinara el uso de este grupo de fármacos, aunque aún siguen ocupando un lugar en la terapéutica antibacteriana. Del gran número de sulfamidas existentes, solo unas pocas son utilizadas hoy en la práctica médica. Es frecuente clasificarlas según sus características farmacocinéticas, las cuales condicionan en gran medida su uso terapéutico. Las sulfas pueden clasificarse en sulfas que se absorben muy poco por la vía oral y son activas en la luz intestinal, sulfasalacina, talilsulfatiazol y sulfaguanidina. Sulfas absorbibles de vida media corta, entre 5 y 6 horas. Sulfisoxazol, de vida media intermedia, entre 10 y 11 horas. Sulfadiazina y sulfametoxazol, de vida media larga, entre 100 y 230 horas. Sulfadoxina y sulfametoxina. Sulfas de acción tópica como sulfacetamida, mafenida y sulfadiazina de plata. Debido a la aparición de resistencia, declinó el uso de los sulfamidados hasta la década de 1970, en que se combina sulfametoxazol con trimetoprim y se logró un aumento en la utilización de este grupo de antimicrobianos nuevamente por el efecto bactericida de la combinación, dando lugar al cotrimoxazol. Estos dos componentes bloquean la síntesis de ácido fólico en dos etapas diferentes. Este bloqueo secuencial en la cascada de la síntesis representa una acción potenciadora de la de cada componente. El ácido fólico interviene en la síntesis de timidina, purinas y metionina. Es necesaria para la síntesis de ADN, ARN y proteínas indispensables para el crecimiento bacteriano. Las sulfamidas bloquean la síntesis de ácido fólico bacteriano mediante la inhibición de la enzima dihidroxteroico sintetasa, mientras que el trimetoprim inhibe a la enzima dihidrofolato reductasa. Como señalamos, esta inhibición secuencial de la síntesis del ácido fólico refuerza el efecto antibacteriano. El espectro de la combinación inicialmente fue muy amplio y un gran número de gérmenes fueron sensibles al medicamento, pero el uso y abuso de este producto condujo de nuevo a la resistencia y hoy en día la sensibilidad fundamental es para Pneumocystis carini, Vibrio cholera, Staphylococcus aureus
incluyendo cepas resistentes a la meticilina, Streptococcus pneumoniae, E. coli, Proteus mirabilis y vulgaris, Enterobacter y Shigella. La combinación es poco tóxica. Las reacciones más frecuentes son trastornos gastrointestinales como náuseas, vómitos, mareos, diarreas, dolor abdominal, prurito y reacciones de hipersensibilidad como fiebre y erupciones cutáneas. En pacientes con déficit de folato, megaloblastosis, leucopenia y trombocitopenia. Es importante que durante el estudio independiente revises en tu libro de texto y otros materiales que se encuentran en el CD de la asignatura las características farmacocinéticas, interacciones medicamentosas y usos terapéuticos de estos fármacos. Las sulfonamidas desplazan a las sulfonilureas, anticoagulantes orales y anticonvulsivantes de su unión a las proteínas plasmáticas e inhiben su metabolismo, por lo que potencian el efecto de estos fármacos. No deben asociarse a los acidificantes urinarios porque aumentan el riesgo de cristaluria. Debido a la alta incidencia de infecciones urinarias por microorganismos resistentes, se prefiere la combinación sulfametoxazol más trimetoprim, cotrimoxazol, que se emplea fundamentalmente en el tratamiento de pielonefritis aguda no complicada e infecciones del tracto urinario bajo no complicadas. Las infecciones urinarias recidivantes constituyen una indicación muy frecuente de esta combinación. Otros usos de las sulfonamidas son nocardiosis, sulfisoxazol y sulfadiazina, clamidiasis, sulfisoxazol, segunda línea, más tetraciclinas, dermatitis herpetiforme, sulfapiridina más daxona, profilaxis de infecciones meningias solas o asociadas a rifampicina, colitis ulcerosa, sulfasalacina, infecciones intestinales, sulfamidas no absorbibles, quemaduras, sulfamilón, sulfadiazina de plata, lepra, asociadas a rifampicina e isoniazida, profilaxis de la fiebre reumática, sulfamidas de acción retardada en casos de hipersensibilidad a la penicilina. Otras indicaciones del cotrimoxazol incluyen infecciones bacterianas respiratorias, exacerbaciones de bronquitis crónica, otitis media aguda en niños, sinusitis aguda en adultos, por cepas sensibles de Haemophilus influenzae y Streptococcus pneumoniae, infecciones intestinales, enteritis por Shigella o E. coli, diarrea del viajero, salmonelosis, alternativa de la ampicilina, infecciones por protozoos, Plasmodium y Toxoplasma, neumonía por Pneumocystis carini, primera elección. En el grupo de los antisépticos urinarios podemos citar fármacos que solo tienen utilidad en la prevención y tratamiento de infecciones limitadas al tracto urinario, como nitrofurantoína, fosfomicina, acidificantes urinarios, ácido mandélico, ácido ascórbico y cloruro de amonio. A continuación, haremos referencia a las características más relevantes de la nitrofurantoína.
La nitrofurantoína es un antiséptico urinario que pertenece al grupo de los nitrofuranos sintéticos. Son muy sensibles a este fármaco E. coli y otras bacterias coliformes en un 96%, menos sensible Klebsiella y Enterobacter en un 92%. Las reacciones adversas son relativamente frecuentes, alrededor de un 10% o más. Los más comunes son los trastornos digestivos, como náuseas, vómitos, anorexia, diarreas, dolor abdominal, constipación, dispepsia y flatulencia, que mejoran con la administración de alimentos. Se usa como tratamiento alternativo en infecciones urinarias no complicadas. Sin olvidar los factores que deben tenerse en cuenta para seleccionar el tratamiento antimicrobiano empírico en una infección urinaria y teniendo en cuenta los microorganismos más frecuentes, se recomienda pielonefritis aguda, no complicada, cotrimoxazol, fluorquinolonas, no usar rutinariamente, cefalosporinas de primera generación, cefalexina, no complicadas que requieren hospitalización por la gravedad de los síntomas, cotrimoxazol, fluorquinolonas, aminopenicilinas, amoxicilina y ampicilina, ureidopenicilinas, piperacilina y meslocilina y aminoglucósidos. Infecciones urinarias complicadas, fluorquinolonas, aminopenicilinas más aminoglucósidos, ureidopenicilinas más aminoglucósidos, carbapenémicos, imipenem y meropenem. Infecciones urinarias bajas no complicadas, cotrimoxazol, fluorquinolonas, aminopenicilinas más inhibidores de beta-lactamasas. Infecciones urinarias en el embarazo, aminopenicilinas, cefalosporinas de primera generación, infecciones urinarias nosocomiales, ureidopenicilinas, cefalosporinas de tercera y cuarta generación, carbapenémicos. Durante el estudio independiente debes profundizar en el tratamiento farmacológico de las infecciones urinarias, así como en las características de esta enfermedad, que constituye un problema de salud frecuente en la práctica médica y será el tema del taller de esta semana. Se reporta el uso de las plantas medicinales como antisépticos urinarios. Es el caso de Tamarindus indica tamarindo y Salvia officinalis, salvia de Castilla. Te recomendamos indagar en tu comunidad sobre otras plantas útiles en estas indicaciones. El riñón es un órgano que realiza varias funciones en el organismo, como el control de la homeostasis y de la presión arterial, la eliminación de las sustancias de desecho, la síntesis de eritropoyetina y la regulación del metabolismo fosfocálcico. Un variado número de enfermedades, entre las que destacan la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y las glomerulonefritis, conducen con el tiempo a un deterioro de la función excretora y endocrino-metabólica del riñón, lo que puede desencadenar una insuficiencia renal crónica. Los riñones intervienen en la eliminación de muchos fármacos, en ocasiones con carácter preferente e incluso exclusivo. En consecuencia, la enfermedad renal dará lugar a una significativa reducción de la eliminación de numerosos medicamentos y de los metabolitos que se eliminan por esta vía. Además, los fármacos que se excretan por el riñón alcanzan concentraciones que pueden ser nefrotóxicas,
lo que puede reducir aún más su eliminación. Por consiguiente, al utilizar los fármacos en la enfermedad renal, se debe evitar los nefrotóxicos, ajustar las dosis de los fármacos con un índice terapéutico pequeño para evitar su acumulación y vigilar la posible aparición de efectos tóxicos. La alteración en la respuesta a los fármacos en el enfermo renal puede deberse a factores farmacocinéticos y farmacodinámicos. Farmacocinéticos como la excreción de los fármacos principalmente. Además, hay alteraciones en su absorción, distribución y metabolismo. Farmacodinámicos como el aumento del efecto de los fármacos, la mayor sensibilidad a la acción nefrotóxica de los medicamentos y la reducción del acceso al lugar de acción que disminuye la eficacia de otros fármacos. La respuesta alterada a los fármacos en los pacientes con insuficiencia renal obliga en ocasiones a elegir otras alternativas y puede ser necesario realizar ajustes de dosis para impedir la aparición de efectos adversos. En estos pacientes es importante utilizar fármacos eficaces y seguros que no empeoren la función renal, tener en cuenta el riesgo de acumulación, el índice terapéutico del fármaco y el riesgo de nefrotoxicidad. Por estos motivos, se recomienda enfocar de forma escalonada la decisión de administrar nuevos fármacos a los enfermos renales, teniendo en cuenta los siguientes elementos. Función renal del paciente, que puede ser a través del aclaramiento de creatinina. Necesidad de tratamiento farmacológico, en especial evitar la polimedicación. Selección del medicamento, tomando en consideración que el binomio eficacia-toxicidad no se altere en enfermedades renales. Ajustes de dosis, si el aclaramiento de creatinina está por debajo de 50 ml por minuto, excepto en fármacos con margen terapéutico muy pequeño. Y monitorización de la respuesta farmacológica. Resumiendo, para prescribir fármacos de forma adecuada en los pacientes con insuficiencia renal, se tendrán en cuenta los cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos que se producen, el riesgo de acumulación, el índice terapéutico de los fármacos, la relación beneficio-riesgo y el ajuste de dosis. El ajuste de dosis es obligatorio si se presenta alguna de las siguientes circunstancias. La fracción excretada del fármaco en orina de forma inalterada es superior al 40%. El fármaco o su metabolito activo poseen un margen terapéutico estrecho. El riñón es el lugar más importante de inactivación. Existe disminución importante de la unión a proteínas. El ajuste se basará en el estado de la función renal. En principio no se modificará la dosis inicial y la dosis de mantenimiento debe reducirse según la alteración del filtrado glomerular. El ajuste de dosis diaria de un fármaco puede realizarse mediante una reducción de la dosis por toma, un aumento del intervalo de administración o ambos procedimientos. La selección del método depende de las características del medicamento y del efecto que se desea obtener. Existen algunas fórmulas que permiten el cálculo de la dosis y el intervalo de administración de los fármacos. También se pueden utilizar tablas para el ajuste de dosis en la insuficiencia renal, pero es necesario tener en cuenta que la función renal sea cambiante, que el paciente puede tener peculiaridades que alteren su significado y que pueden no ser aplicables al niño o al anciano. A continuación, se presentan algunos fármacos cuyo uso en pacientes con insuficiencia renal implica un claro riesgo, por lo que deben evitarse o utilizarse con precaución. Durante el estudio independiente, debe revisar el libro de texto otros fármacos que deben evitarse, reducir la dosis o monitorizar sus concentraciones en pacientes con insuficiencia renal.
Cuando un paciente con insuficiencia renal precisa someterse a un programa de diálisis, puede eliminar con rapidez el fármaco durante la diálisis, bajando los niveles séricos más de lo esperado. En estos casos, puede ser necesario administrar una dosis suplementaria para reponer lo eliminado. A continuación, presentamos algunos fármacos de uso habitual en los que es necesaria la administración de una dosis suplementaria al finalizar la sesión de hemodiálisis. Los fármacos pueden producir lesiones renales que afectan el glomérulo, el túbulo, el intersticio y los vasos, así como alteraciones funcionales. Las alteraciones más importantes son la insuficiencia renal aguda y las lesiones tubulares. La mayor parte de los efectos nefrotóxicos de los medicamentos son reversibles cuando se suprime el tratamiento. Por estas razones, es preciso que el médico sea capaz de identificar aquellos medicamentos potencialmente nefrotóxicos y evitar o suspender su uso cuando sea necesario. Los mecanismos de nefrotoxicidad pueden ser una agresión directa química o alérgica y lesiones indirectas debidas a la precipitación del propio fármaco de calcio o de ácido úrico. Además, los fármacos pueden provocar alteraciones hidroelectrolíticas que representan un riesgo en el enfermo renal. Por ejemplo, retención de líquidos, hiponatremia, hipernatremia, hipopotasemia, hiperpotasemia, hipermagnesemia y acidosis. Se ha estimado que del 5 al 20% de los casos de insuficiencia renal aguda pueden deberse a fármacos. Medicamentos de uso habitual, como los antiinflamatorios no esteroideos y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pueden producirla. La lesión tubular, ocasionada por fármacos, es la más característica y suele ser dependiente de la dosis. Es causada por medicamentos que se eliminan por el riñón y se acumulan cuando hay lesión renal previa o como consecuencia de la nefrotoxicidad que producen. Las alteraciones glomerulares pueden manifestarse como proteinuria, síndrome nefrótico y glomerulonefritis. Teniendo en cuenta el tipo de lesión que se produce a nivel renal, te presentamos algunos ejemplos de fármacos nefrotóxicos. Durante el estudio independiente debes revisar otros ejemplos. Al finalizar la actividad orientadora, podemos arribar a las siguientes conclusiones. Los antimicrobianos más empleados en la infección urinaria son cotrimoxazol, fluorquinolonas, betalactámicos y aminoglucósidos. La respuesta alterada a los fármacos en los pacientes con insuficiencia renal obliga a tener en cuenta el riesgo de acumulación, el índice terapéutico, el riesgo de nefrotoxicidad y puede ser necesario realizar ajustes de dosis. Las alteraciones más importantes causadas por los fármacos nefrotóxicos son la insuficiencia renal aguda y las lesiones tubulares. La mayor parte de estos efectos son reversibles cuando se suprime el tratamiento. Este tema lo puedes revisar en el libro de texto de Farmacología Humana de Flores. No olvides revisar otros materiales que se orientan en la guía de estudio del tema y se encuentran en el CD de la asignatura. En la próxima actividad orientadora
En la próxima actividad orientadora, estudiaremos los medicamentos capaces de actuar en enfermedades del sistema hemolinfopoyético, como la anemia y los trastornos de la coagulación, con énfasis en aquellos fármacos indicados en el tratamiento de las anemias carenciales, que son las de mayor prevalencia en la población. Debido a esta gran incidencia, resulta de extraordinaria importancia para tu formación como médico dominar las bases farmacológicas de su tratamiento.